Especial de feliz sábado para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor. Hoy podemos gozarnos en su palabra. Y un saludo también muy especial a nuestros amigos y hermanos que nos observan a través de la red de la internet. Que Dios les bendiga. Y les invito a que todos juntos tengamos la palabra en nuestras manos y podamos estudiarla. Allí donde estamos, quiero invitarte a hacer una oración y pedir su santa bendición continuamente. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu presencia en este lugar, en nuestros corazones. Anhelamos, oh Padre bendito, poder contemplar tu gloria en esta hora, porque este texto que es sagrado es tu voz y tu voz es poderosa. Bendice a tu iglesia y a tu pueblo que anhela verte pronto. Gracias, Señor, por acompañarnos y bendecirnos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Por favor, acompáñame a abrir el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Mateo, capítulo 24. En esta hora quiero que concentremos nuestra atención en un par de versículos de este capítulo, pero vamos a trasladarnos de uno y otro versículo, así que vamos a utilizar en varias ocasiones las Sagradas Escrituras. El capítulo 24 es un capítulo muy conocido, es un capítulo muy estudiado y quiero resaltar allí un par de versículos, pero para poder entender el versículo que quiero resaltar, te invito a que leamos unos más. Desde el capítulo 24, el versículo número 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a unos muy pocos engañará. Así no lo dice. Dice muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no. Quiero que tengas esto muy presente en tu mente. Vendrán guerras, rumores de guerras, pero el Señor Jesús dice que además que es necesario que esto venga, aún no es el fin. Entonces aquí tenemos un panorama que nos presenta la declaración, el sermón, la explicación del Señor Jesús a la pregunta de cuándo será este fin del siglo y qué señales van a venir. Hay dos preguntas, hay dos inquietudes que el Señor Jesús quiere explicarnos: las señales y el fin. Pero el Señor Jesús dijo, hablando de las señales, guerras, rumores, es necesario, pero este no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todavía no es el fin. Pero de todo esto es principio de dolores, pero todavía no es el fin, es el principio de los dolores. Entonces, versículo número 9: os entregarán a tribulación, os matarán, seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán a unos a otros, y a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya lo habíamos leído en los versículos atrás, pero todavía no es el fin. Son los principios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere, ahora nuevamente aparece la palabra clave, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos está diciendo, tú tienes que perseverar y tienes que hacerlo hasta el fin, no hasta un poquito, no, tienes que hacerlo hasta el fin para que seas salvo. Pero ahí no nos está diciendo cuándo es el fin.
Pero si lees el siguiente versículo, ahí vas a encontrar la respuesta que el Señor Jesús quiso dar. El versículo 14. Y será predicado, oído, este evangelio del reino, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Oído, para testimonio a todas las naciones. Y es en este momento cuando entonces el Señor Jesús nos declara, nos asegura y nos promete: va a venir el fin. ¿Cuántos de ustedes quieren que venga el fin? Hermanos queridos, tenemos nosotros esta pasión, este anhelo, esta encomienda del Señor, este trabajo, este ministerio que Dios nos ha encargado de predicar el mensaje de los tres ángeles, de advertir al mundo a través de el evangelio de la salvación, el evangelio del reino, el reino para que todo el mundo conozca el poder y la justicia de Dios. ¿No era eso justamente lo que el Señor Jesús comenzó a predicar en el primer capítulo de Marcos, que esta semana estudiábamos? ¿No era exactamente lo mismo? El reino, el tiempo se ha cumplido, ese es el reino, y hay que hacer dos cosas: hay que arrepentirse y hay que creer. Ahora, hermanos, con esto en mente, quiero proponerles lo siguiente. Generalmente nosotros queremos conocer los detalles finales, los momentos, y hay algunos muy especialistas que dicen: falta esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero hay algo muy especial en la expresión que dice el versículo 14: predicar. A veces podemos llegar a la conclusión que el Señor Jesús está hablando del púlpito y será predicado desde el púlpito. Y no, por favor, no me malinterpreten, porque este púlpito, con todo el respeto lo podemos decir, este púlpito, respeto por otras denominaciones, este púlpito es adventista. Y el que está aquí siempre, hermano querido, hermano predicador y hermana predicadora, debe transmitir, es un mensaje adventista, no pentecostal, no evangélico, mucho menos católico. No, este púlpito predica, el que está aquí enseña la verdad al mundo, que Cristo viene pronto. No es otro mensaje. Pero el versículo 14 pareciera, y algunos lo pueden interpretar, que este versículo se va a cumplir es aquí paraditos. Entonces, como estamos predicando aquí en las cuatro paredes, ¿va a venir el fin? No. Entonces, ¿de qué está diciendo el versículo aquí? Que predicar el evangelio. Por supuesto, estar en este lugar es parte de la misión de la iglesia, pero va mucho más allá. Yo sé, hermanos queridos, que todos nosotros anhelamos, queremos, soñamos con ver a Cristo pronto y que el fin venga y estemos con Él en la patria celestial y entremos en la casa del Padre, entremos en el Edén celestial. Este versículo del libro, del majestuoso libro que tiene más promesas en la Biblia, el libro de Isaías, el capítulo número 25, este texto tan reconocido para nuestra fe adventista, capítulo 25 de Isaías, el versículo número 8 y el versículo número 9. Destruirá a la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor las lágrimas de los rostros, de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, ¿no anhelas quizás, seguramente sí, anhelas que Cristo entonces seque nuestras lágrimas? Porque, hermano, este mundo es difícil. Tenemos que enfrentar situaciones desafiantes, desafíos. Pero el Señor nos ha prometido: mira, yo voy a secar tus lágrimas, voy a terminar este dolor, voy a terminar este mundo de injusticia. ¿Por qué? Porque se dirá en aquel día, versículo 9: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. ¿Y qué más?
y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Te alegras en esta bendita promesa? ¿Te gozas en la salvación? ¿Te alegras en el gozo? En ese gozo que llena el corazón, que nos llena de expectativa de ver a Cristo por segunda vez, y que el pueblo de Dios diga: este es mi Dios, este es nuestro Dios. Pero saben, hermanos y amigos, antes que tú y yo podamos decir este es mi Dios, como dice allí el versículo número 9, he aquí, este es mi Dios, que le hemos esperado y que Él nos va a salvar, y que nos gozamos en su salvación y que nos alegramos en su salvación. Antes que tú y yo podamos decir que este es mi Dios, Dios tiene que decir: este es mi pueblo, este es mi pueblo. ¿Cómo entonces es que va a ocurrir eso? A través de la predicación. Déjame ilustrarte rápidamente en el capítulo número 2 del libro del Éxodo. En el capítulo número 2 del libro del Éxodo conocemos muy bien la historia que el pueblo de Dios estaba allí en esclavitud. El capítulo 2 nos relata el nacimiento de Moisés. Y el pueblo ahora en Egipto ya no estaba en un resort 5 estrellas, porque cuando estaba José, ellos no pagaban impuestos, ellos no tenían que sufrir, no tenían que pasar penalidades, estaban tranquilos y felices. Pero muere José, muere Faraón, comienza la opresión, y hay algo que ellos tenían muy claro en su mente. Años atrás, 400 años atrás, Dios le había dicho a Abraham: mira, tu descendencia va a ser oprimida y va a pasar este tiempo, pero recuerda, yo los voy a visitar, voy a traer justicia, voy a castigar a esa nación. Y esa promesa pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José, y de José a la familia, a toda la familia. Capítulo número 2 encontramos en el versículo 23. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió el clamor a Dios desde lo profundo de su servidumbre, y Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. No es que Dios haya olvidado al pueblo de Israel, no es que Dios hubiera estado ocupado todos esos años. Dios tiene un tiempo, Dios tiene una manera en la cual trabajar con sus hijos. Pero el pueblo, cuando comenzó a pedir: Señor, ven, entonces Dios dijo: este sí es mi pueblo, porque me está pidiendo, me está anhelando. Y no es que Dios tenga una autoestima, digamos, con algunas dificultades, como algunos teólogos quisieran presentar el texto bíblico. Solamente que Dios actúa con misericordia, con justicia, de acuerdo a las peticiones y la fe de su pueblo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que miraste el cielo y dijiste con todo tu corazón: Señor, visítanos? Hermanos, este mundo realmente está cada vez más difícil y más peligroso para la fe del Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo: mira, este evangelio será predicado, Dios está enseñando allí que la predicación va más allá de simplemente una proclamación desde un púlpito. ¿Qué quiero decir con esto? Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo número 11. Dios escuchará de sus hijos: este es mi Dios. Pero también nosotros debemos escuchar, así como el Señor Jesús escuchó de su Padre: este es mi Hijo amado. Dios también tiene que decir de su iglesia, de su pueblo: esta es mi iglesia,
Este es mi pueblo especial. Hebreos capítulo 11 nos responde cómo es la predicación de la iglesia remanente y del pueblo que ha de ser llevado al cielo. Capítulo 11 del libro de los Hebreos es un libro majestuoso, y especialmente capítulo 11, los héroes de la fe. Mira lo que dice el versículo número 11, verso 11. Perdón, capítulo 11, verso 5, número 5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso, es decir, lo trasladó Dios. Y antes que fuera transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿El testimonio de quién era? Era la de la vida de Enoc. Pero ¿quién observó el testimonio? Por supuesto, los que conocieron a Enoc. Ahora note que esto ocurre antes de ser trasladado. Es decir, antes de ser llevado al cielo, tuvo que ocurrir algo en la vida de Enoc. No puede ser de otra forma. Antes de ser trasladados al cielo, debe ocurrir algo en la vida. Y ese algo significa testimonio, y ese testimonio agrada a Dios. Ahora déjame explicarte algo un poco técnico de lo que Pablo está usando aquí en la carta a los Hebreos. Hebreos, o el Nuevo Testamento, es un libro, o es un conjunto de libros que es escrito en griego. Y está escrito en griego. Pero Pablo, vamos al libro del Génesis, tenía en mente el siguiente versículo. Acompáñame por favor allí al libro del Génesis. Pablo tenía en mente el siguiente versículo del capítulo número 5. Capítulo número 5 del libro del Génesis. Leamos a partir del versículo 23 y 24. Génesis 5, 24, 23 y 24. Dice: así todos los días de Enoc, ¿cuántos fueron? 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Aquí tenemos la misma secuencia del texto de Hebreos. Pablo tiene en mente este versículo, pero te estarás preguntando, bueno, ¿y Pablo de dónde sacó la idea de agradar? Y ocurre lo siguiente: el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y algunas expresiones que quizá nuestro castellano no tiene esas particularidades gramaticales, pero el hebreo sí tiene una posibilidad, cuando uno conjuga los verbos en hebreo, de transmitir ciertos matices. Un matiz, quizás una voz pasiva, una voz reflexiva, una voz intensiva, una voz habitual, repetitiva. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Los traductores de la Septuaginta, que es una versión del hebreo al griego, es la que está utilizando Pablo. Pablo está utilizando una versión. Pablo conocía el hebreo, por supuesto era un erudito, también conocía otros idiomas, pero los traductores del texto del hebreo al griego, del versículo 24, cuando se encuentran con el verbo caminar, el verbo caminar en hebreo es halach, halach. Pero este verbo está conjugado en una forma muy especial que se llama hitpael. Un nombre así muy interesante, hitpael. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que el caminar de Enoc no es un caminar puntual, no es un caminar único, es un caminar repetitivo y que transmite la idea de la presencia frecuente de alguien. Entonces, cuando los traductores ven ese verbo, dijeron: la mejor forma de traducir caminar repetidamente o caminar habitualmente es decir agradó. Y Pablo se apropia de ese sentido. Dice: Enoc agradó a Dios, y este agradar se convirtió en testimonio, y esto entonces le causó o llevó a un punto tal que Dios lo trasladó. Ahora, ¿de dónde sacó la idea Enoc o Moisés? Cuando Moisés escribe este versículo, ¿de dónde sacó o cómo aprendió Enoc ese caminar, y de dónde Moisés utilizó esa particular expresión? Y quiero enseñarte algo más de esta expresión, porque no es la única vez que está en la Biblia.
En el texto hebreo, cuando se hace hermenéutica o exégesis, se nota ese tipo de expresiones, y esas expresiones aparecen en varias partes de la Biblia. ¿Y saben cuál es la primera vez que aparece en la Biblia? El verbo halach, con esta forma tan especial que describe el caminar de Enoc. Acompáñame unas pocas páginas atrás, o quizás una nomás. El capítulo 3 del libro del Génesis, capítulo 3, el versículo número 8, dice así, de la siguiente manera: luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto. Esta expresión pasear no fue que Dios, o no fue que el Señor Jesús vino una sola vez. No, esta es una expresión técnica del hebreo que describe el momento en el cual Dios habita con su pueblo. Saben que el Edén fue el primer santuario aquí en la tierra, de donde Dios entonces saca esta idea cuando el Señor Jesús dice: mire, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para que donde ustedes estén, ¿qué cosa? Estemos juntos. Para que estemos juntos. Ese ha sido siempre el sueño de Dios. Y Dios entonces, al venir al jardín, no era un momento único. Dios caminaba con frecuencia porque habitaba también con Adán y con Eva. Entonces, ahora cuando Moisés escribe, la experiencia espiritual de Enoc la describe con la misma expresión que representa la presencia de Dios en el Edén. Y por si fuera poco, esta expresión la encontramos también cuando describe la experiencia de Noé. ¿Recuerdan? Noé también tuvo la misma experiencia. Y cuando leemos la vida de Abraham y de los patriarcas, aparece la misma expresión técnica, que los hijos de Dios caminan constantemente. Y cuando los hijos de Dios caminan constantemente en el devocional matutino, vespertino, ¿cierto? En cada momento, es ahí cuando entonces tú y yo agradamos a Dios. Y cuando agradamos a Dios, entonces Dios dice: este es mi hijo, ella es mi hija, este sí es mi pueblo. Ahora, miren este otro texto del libro de Levítico, el capítulo 26. Libro de Levítico, el capítulo 26. Quiero que notes de este versículo, o estos dos versículos, cómo describe la presencia de Dios en el pueblo. Capítulo 26, libro de Levítico, 11 y 12. Capítulo 26, verso 11 y 12. Y dice de la siguiente manera: yo pondré mi morada. ¿A qué se refiere con morada? ¿Qué es la morada? El tabernáculo, donde Dios manifiesta su presencia. Y yo pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Verso 12. Halach de Hikpael. Ahí está el verbo, el mismo que describe el caminar de Dios en el Edén, el mismo que describe el caminar de Enoc, el mismo que describe el caminar de Noé, el mismo que describe el caminar de Abraham, de Jacob, de Isaac y de José. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Nota la doble dirección. El versículo me está diciendo: seré vuestro Dios. Es decir, el pueblo dirá: Él es mi Dios. Pero también Dios dirá: bueno, ustedes serán mi pueblo. Es una relación mutua en donde la presencia de Dios debía ser constante en el santuario. Por eso los hijos de Dios deben tener siempre presente en su caminar la presencia de Dios. Y es la única forma en la cual tú y yo podemos estar listos y preparados para ser trasladados al cielo. Hermanos queridos, todos aquí reunidos anhelamos ver a Cristo pronto en la nube de los cielos. Y queremos verlo. Queremos verlo pronto. Y ese anhelo se realiza cuando tú y yo
constantemente mantenemos esa comunión con Dios. Ahora, hermanos, hay muchas otras expresiones de estas en el Antiguo Testamento, pero quiero dirigirme a solo una de ellas en el libro de Samuel. ¿Por qué quiero que consideremos este texto en particular? Porque aquí está reflejado la manera como Dios ha diseñado el ministerio de su pueblo. Porque tú y yo tenemos un ministerio. Tú has sido llamado por Dios a un ministerio de tantas personas en este mundo. Dios ha llamado a un pueblo en especial. Tú hubieras podido estar perfectamente sentado o sentada en otro templo, en otra iglesia, haber tenido otra cosmovisión, una cosmovisión de otra religión. Pero Dios te ha llamado y te ha depositado en tus manos esa gran verdad. Tenemos un ministerio. Y esta expresión tan especial de caminar constante con Dios es la expresión que se esperaba. ¿Saben de quién más? Se esperaba de sus sacerdotes. Capítulo 2 del libro primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo número 2. Pero mira lo que ocurre en este capítulo. Dice de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo los describe el texto? Capítulo 2, versículo 12. Dice la versión Reina Valera 95 que estoy usando, que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. El texto hebreo utiliza un juego de palabras, la fonética. Literalmente el texto hebreo dice allí: Benei Elí, Benei Belial. Es decir, los hijos de Elí eran hijos de Belial. ¿Han escuchado Belial quizás en otro lado? Pablo lo utiliza y asocia a Belial con las tinieblas y con Satanás. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. Y ahora el escritor de Samuel está diciendo que los que debían y supuestamente eran responsables de mediar, de transmitir, de comunicar y de compartir y de dar testimonio de la verdad, que eran los hijos del sumo sacerdote, no estaban haciendo las cosas tan bien. Y miren dos cosas que hacían estos dos hijos o estos sacerdotes. El versículo número 13 dice que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio, mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio con 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí, y de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y asimismo, verso siguiente, 15, antes de quemar la grasa venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba: dame carne para asársela al sacerdote, porque no aceptaré de ti carne cocida sino cruda. Y si el laico, el hombre, el que atendía a la iglesia, el que iba allá, le respondía o lo desafiaba en la hermenéutica del texto al sacerdote, al que supuestamente sabía, le decía: hay que quemar la grasa primero y después toma cuanto quieres. Él le decía: no, dámela ahora mismo, de otra manera la voy a tomar. ¿Cómo? La voy a tomar a la fuerza. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grave ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Te imaginas el choque espiritual o anímico que había? Vamos allí a ofrecer, vamos al tabernáculo, vamos al sacrificio. Y seguramente habían discusiones en la casa, discusiones en la familia. Decían: no, ¿para qué vamos a ir por allá? No vayamos. Y la familia de el niño Samuel, ¿cierto? Ahí se introduce la familia, este pequeño joven que crecía y que crecía y que llegó a ser un gran sacerdote, que logró, gracias a Dios, mantenerse firme. Pero Dios no dejó pasar por alto este pecado. Capítulo número 30, el capítulo 2, el verso número
35 y 36, verso 35 y 36, los dos últimos versículos del capítulo 2. El Señor entonces declara lo siguiente: yo me suscitaré un sacerdote fiel, un hombre conforme a mi corazón y mis deseos. Le edificaré casa firme y andará. Aquí está la palabra técnica, el verbo jalá, conjugado en esa expresión especial de Gidpael. Andará delante de mí ungido todos los días. Andará continuamente. La presencia del que sirve a Dios debe ser de una manera tan especial que la presencia de Dios sea continua y sea constante. Así que cuando leemos Hebreos 11, versículo 5, respecto a que Enoc caminó con Dios, pero antes de ser trasladado tuvo testimonio, el texto de Hebreos nos está diciendo que Enoc tenía una vida devocional continua. No solamente de la mañana, no solamente en la noche, no solamente del mediodía, era un caminar constante. Y al ocurrir esto, Dios entonces se lo lleva al cielo. Y el versículo 6, quizás ahora de Hebreos 11, tenemos una mejor manera y perspectiva de leer el texto Hebreos 11:6, que es un texto muy conocido, que dice que sin fe, ¿qué cosa? Es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Así que cuando Pablo está diciendo sin fe es imposible agradar a Dios, nos está mandando a leer la vida de Enoc. Y al leer la vida de Enoc, entendemos que el caminar de Enoc era la misma manifestación de la comunión con Dios en el jardín del Edén, porque Dios, ese es el sueño, que volvamos a una relación edénica. ¿No es esa la promesa que el Señor Jesús le dio al ladrón en la cruz? Yo te aseguro que tú vas a estar conmigo en el paraíso, vas a estar conmigo en el Edén. Esa es la promesa que Dios nos está ofreciendo también el día de hoy. ¿Y saben cómo el don de profecía describe precisamente esta experiencia? Eventos de los últimos días. Voy a leerles la página, un párrafo de la página 72. Eventos de los últimos días, página número 72. Dice así el texto del don de profecía: Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo. Y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano de lo que es ahora. Y entonces ella hace una pregunta. Oído a esta pregunta, hermano querido: ¿y cómo caminó con Dios? ¿Cómo lo hizo? Hermanos, este es un llamado. La siguiente respuesta es un llamado para la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo caminó con Dios? Y la respuesta que ella da es la siguiente: educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. ¿Qué fue lo que hizo Enoc? Educó su mente para recordar la presencia de Dios a su lado. Hermano querido, esta es la esencia que llevó a Enoc para ser trasladado al cielo. Hermano, Dios nos ha dado una promesa bendita, que si nosotros dormimos, que si nosotros morimos antes de ver al Señor, Dios va a levantar a su pueblo adventista en la resurrección especial para poderle ver en la nube de los cielos. Pero si estamos vivos, como dice el apóstol Pablo, nosotros, los que estemos vivos, los que aún estemos esperando al Señor, seremos trasladados. Pero para que tú y yo seamos trasladados, tú debes educar tu mente para que recuerdes que Dios está a tu lado. Tú no estás solo, tú no estás sola, a pesar de los problemas que hay en esta vida. Porque sí, hermano, es cierto. Quizás alguien está pensando: pastor, tú no sabes lo
lo que yo estoy viviendo en mi casa, tú no sabes lo que yo estoy viviendo con esta enfermedad. Pero aún cuando tú estés viviendo eso que abruma tu vida y que pareciera que no puedes hacer la obra misionera, ¿sabe cuál es la mejor obra misionera que Dios anhela que el pueblo haga para que Dios diga: este es mi pueblo? Es educar tu mente que Dios siempre está a tu lado. Y cuando tú recuerdas que Dios siempre está a tu lado, no hay tentación más poderosa, porque cuando tú estás enfrentando ese problema y hablas con Jesús, oh hermano querido, ahí hay poder en la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú ves a Cristo caminar cada día, hablas con el Padre, hablas con Jesús, anhelas su presencia. Hermanos, cuando enfrentas una situación difícil, habla con Jesús. En este mundo que a veces experimenta la soledad, la tristeza, el miedo, la angustia, cuando invocas el nombre de Jesús, todas las huestes del mal salen corriendo. No pueden resistir a la presencia del Creador del cielo y de la tierra. Educa tu mente. Y padre y madre querida, educa a tu hijo, educa a tu hija, para que siempre ella, él, tu hijito, puede recordar que nunca está solo, que Dios está con ellos, que los ángeles los protegen y los bendicen. Por eso Enoc fue llevado al cielo, porque siempre caminó de la mano de Dios. ¿Anhelas tú decir: este es mi Dios? ¿Saben por qué se puede decir eso? Porque tú lo has esperado, porque tú lo has anhelado. Cuando te gozas en su salvación, cuando te alegras en su providencia, porque hay circunstancias que realmente son difíciles. Cuando Jeremías les escribía allí en el capítulo 25, esa declaración, capítulo 25 al 29, todas esas declaraciones donde Jeremías le decía al pueblo: mira, tengan cuidado, no hay que enfrentarse. Dejen la voluntad de Dios seguir, porque Dios tiene planes misericordiosos y bondadosos, planes buenos. ¿Cómo así que planes buenos? Si nos van a llevar allí a Babilonia, ¿qué planes son esos? Ahí está tu fe. Cuando las cosas no te salen como tú quieres que salgan, recuerda que Dios está a tu lado y descansa en Dios. Cuando te acuestes a dormir y no entiendes lo que pasó ese día, descansa en los brazos de Jesús, porque Él te ama, te cuida, quiere lo mejor para ti. Dios no hubiera permitido eso que te está pasando, porque Dios, no hay nada, no hay ni una hoja que se caiga sin que Él lo permita. ¿Cuánto más en tu vida si Dios te ama y te cuida constantemente? Cuando el pueblo comenzó a gemir en Egipto, ¿saben por qué fue? ¿Saben qué fue lo primero que Aarón y Moisés, cuando entraron en la presencia de Faraón, lo primero que Faraón les hace el reclamo? Capítulo 5, no tenemos tiempo de analizar eso. ¿Saben el primer reclamo que le hizo Faraón? Y también lo dice el don de profecía, pero el texto dice: ustedes, ¿por qué han apartado el pueblo de sus tareas? Y escuchen, ¿por qué los ha hecho cesar? La palabra allí es el verbo Shabbat. ¿Saben qué estaban haciendo? El pueblo comenzó, en primer lugar, la primera tarea que el pueblo comenzó a hacer, aún estando en Egipto, fue serle fiel a Dios. Estaban allá, sí, pero ellos tenían la esperanza que Dios los fuera a visitar. Y cuando ellos comenzaron a guardar el sábado, a celebrar el día en el cual Dios creó el cielo y la tierra, el faraón se disgustó y los oprimió. Y allí fue entonces cuando muchos otros comenzaron a creer en el Dios de los hebreos, y cuando el mismo pueblo hebreo comenzó a decir: ahora sí es el momento, es el tiempo. Y eso entonces los llevó a las plagas, los llevó a reconocer el Cordero allí en la Pascua, y salieron entonces victoriosos de Egipto. Pero ¿cómo fue todo? Porque tomaron la decisión de serle fiel al Señor. En esta hora te invito para que seas fiel al Señor.
camina siempre con Dios, siempre. Es la promesa de Dios: estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Y después del fin, ¿qué va a ocurrir? Estaremos en el Edén, estaremos en el cielo por los siglos de los siglos. En esta hora yo quiero hacerte una invitación, o mejor, el Señor te quiere hacer una invitación. Y para esta invitación solemne, quiero que juntos, todos, puestos de pie, coloquémonos de pie, por favor. Quiero que tomemos una decisión hoy, porque quiero además que cuando salgas por esa puerta no salgas como entraste, sino que salgas con una decisión en tu corazón. Y quiero hacerlo de la siguiente manera. Voy a leerte del capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y a medida que lea los versículos, si tú estás de acuerdo y si hay en tu corazón un sentimiento positivo, vas a decir amén. Esta será nuestra meta, nuestro propósito, nuestro objetivo de entregar nuestro corazón en esta hora al Señor. Capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Cuando hago una pausa, dices amén allí en tu corazón y a voz audible. Capítulo 4, verso número 1, Segunda de Timoteo, dice así el apóstol, el capítulo 4, verso 1: te suplico encarecidamente delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo número 2: que prediques la palabra. Vamos a decirlo otra vez. ¿Estás convencido de lo que Dios te está llamando en esta hora? Vamos a decirlo en un amén. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo número 5. Pero tú, hermano querido, mi hermana, en esta mañana, en esta hora, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esta es nuestra esperanza que arde en nuestro ser: predicar y enseñar a un mundo en tinieblas que en Cristo Jesús hay luz, hay poder y hay salvación. En esta hora nos gozamos y nos alegramos en esa salvación. Y el himno número 181 resume precisamente el sentir de este texto del apóstol Pablo y lo que hemos venido estudiando en esta hora, para lo cual quiero invitarles que podamos entonar este precioso himno que tiene por título Una esperanza arde en nuestro ser. Y el mismo himno lo explica claramente. ¿Cuál es esa esperanza? La del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da, fe en la promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está cuando la humanidad jubilosa cantará: aleluya, Cristo es Rey. Cantemos juntos este himno.